Muchísimas gracias, amigas y amigos. Disculpar la tardanza, pero me ha tocado acompañar al presidente del Gobierno a despedir a Carlos Saura en la Academia del Cine y la verdad es que, en fin, esto ha apresurado mucho la agenda. Pero empecemos por Carlos Saura, quizá, y de la misma manera que la radio es y ha sido y seguirá siendo para muchos ciudadanos su conexión con el mundo, pues realmente la obra de Carlos Saura le va a sobrevivir y probablemente sea imposible hablar de cine español sin hablar de él. Pero en cualquier caso, me habéis invitado para que clausure esta jornada del Día Mundial de la Radio. Es un honor para mí y me hace especial ilusión, porque si en general podemos decir que la radio forma parte del universo de la mayoría de las personas, pues también ha sido mi caso. Yo, de jovencito, hace ya mucho, era oyente compulsivo de Radio Fórmula. A mí la música me llevaba mucho, pero más adelante ya empecé a escuchar tertulias, entrevistas, sobre todo por la noche, y en fin, aprovecho para recordar una de las tertulias que más me interesaba y que más seguía, que era la de Carlos Llamas en la SER. Por lo tanto, todo el mundo es hijo de su época, es hijo de sus sonidos y merece la pena no olvidarlo. Y es verdad que la radio durante mucho tiempo tuvo que soportar a agoreros que pronosticaban su fin, su eclipse, su ocaso, porque nuevas tecnologías y la irrupción de la televisión e Internet iban a darle la puntilla, con perdón de la expresión. Bueno, la radio ha sabido desmentir claramente esos falsos pronósticos y sigue siendo el medio de comunicación de mayor consumo a nivel mundial. Sobrevivió a la televisión, a Internet y ya les anuncio, también va a sobrevivir a la inteligencia artificial. O sea que no se preocupen, tenemos radio para siempre. Y es verdad que la radio probablemente tenga esa capacidad única para llegar a todas partes, a todos los públicos, y eso es especialmente importante a la hora de trasladar información, pero también a la hora de difundir y de prescribir cultura. Y por lo tanto, y como ministro de Cultura entenderán que aprecie especialmente ese esfuerzo de todas las emisoras por hacer llegar a todo el mundo las noticias sobre música, lectura, teatro o incluso cine. Hay gente que va a ver una determinada película en función de las críticas, de las crónicas que ha escuchado sobre ella en la radio. Como soy ministro de Cultura y Deporte, mi madre dice sobre todo deporte, ella sabrá por qué, también hemos de hablar de radio y deporte, porque ¿quién no ha seguido algún partido de fútbol o de cualquier otra disciplina deportiva a través de la radio? O una carrera de Fórmula 1, a veces en el coche, a veces en el tren, o incluso en el trabajo. En fin, más o menos disimuladamente, pero también en el trabajo. Y por lo tanto quiero destacar el papel de la radio como aliada de la cultura y del deporte. Probablemente muchas personas no hubieran leído una novela, ido a ver una película o una obra de teatro si no hubieran escuchado antes en la radio una crónica o una información sobre esas piezas de nuestra cultura. Por lo tanto, le debemos mucho a la radio. Y es verdad que algunos cambios que se han producido en estos sistemas de comunicación, también la radio ha sabido aprovecharlos, y quiero felicitarles por el aprovechamiento de los podcasts en muchas emisoras. Esos podcasts que son introductores a la cultura. Según me dicen, España, gracias, es uno de los países occidentales que consumen más podcasts. Me dicen un 41%, 5 puntos por encima de la media, según el último Digital News Report publicado por el Instituto Reuters. Dejen que barra para mi acera. La cultura es hoy más necesaria que nunca y, por lo tanto, necesitamos también más radio que nunca volcada en la cultura. Es verdad que la cultura, como todas las actividades humanas, se enfrenta a grandes desafíos, pero es verdad que la cultura une diversas dimensiones que yo creo que son realmente muy importantes. La creación, pero también la creación de comunidad,
de memoria, de libertad. Todo eso es la cultura. Y por eso desde el Gobierno estamos trabajando para que la cultura no solo sea un bien esencial, cosa que se ha reconocido ya en los presupuestos, sino que constituya en sí misma un objetivo para el desarrollo sostenible. Esto, entre otras cosas, fue una de las conclusiones de la Conferencia Internacional de la UNESCO celebrada en México este último año bajo el nombre de Mondiacult. Y por lo tanto os pido que a través de vuestras emisoras nos acompañéis en esa reivindicación para hacer de la cultura el eje vertebrador de las políticas públicas y del compromiso de todos los países con su ciudadanía. Y me habían preparado algunos recuerdos. Recordaba antes a Carlos Llamas, pero queríamos recordar a las mujeres locutoras, a esas precursoras que ya hace casi un siglo rompieron barreras. Y me han apuntado aquí los nombres de María Cinta Balaguer, María Sabater o Teresa Escoriaza. Y debemos recordar siempre a Juana Guinzo, porque realmente ella, Juana Guinzo, nos ayudó con esa voz a trasladarnos a esos mundos que luego nos invitaba a descubrir. Y fue una referente feminista de primer orden. Las emisoras son el mejor espejo de la diversidad cultural y de la pluralidad del mundo en que vivimos, afortunadamente con voces mejor timbradas que la mía en estos momentos. Por lo tanto, espero que el directo no se vaya a ver muy afectado por este fallo de voz. Pero debemos reivindicar a la radio. Si queremos una sociedad cada día más plural, más democrática, más culta, mejor informada, queremos que la radio nos siga acompañando. La soledad de mucha gente, las jornadas de trabajo de otra, las largas noches de algunos y algunas o los días de descanso. Por lo tanto, y mientras la voz todavía me permita decir 4 palabras más, debo decirles muchas gracias por invitarme, muchas gracias por dejarme participar, contribuir a este Día de la Radio y, desde luego, como decimos en catalán, per molts anys, por muchos años. Felicidades a todas y a todos. Gracias.